63, creo 62, nos dan un premio y vienen argentinos a vernos, que nos ven y ustedes son un fenómeno, ustedes tienen que estar en Buenos Aires. Y ahí vamos a hacer una prueba a Buenos Aires. Hacemos el piloto, la verdad que gusta, y ahí ya nos contratan el Canal 13, que en ese momento el Canal 13 era como la Metro Golden Mayer en el Río de la Plata. Y ahí fuimos sin querer a hacer un humor completamente distinto al que se hacía allá, que se hacía mucho el humor radial. Estaba la revista Dislocada de Delford, que hacía un humor, pero era todo de tipo libreto de radio que ya lo habíamos escuchado. En cambio nosotros no, buscábamos la cosa visual. O sea, hacíamos un número de pantomima, hacíamos un número sin hablar una palabra, hacíamos todo un sketch en una oficina pública, por ejemplo, y lo hacíamos todo a través con una musiquita, y hacíamos un movimiento que la gente identificaba los personajes de esa oficina pública. Hicimos el humor, y era el humor muy de estilo nuestro, y entonces nos entendieron y nos respetaron. Lo que aprendimos con el tiempo, eso una vez que nosotros dejamos, después de hacer 4 o 5 años Hotel Cataplum, nosotros, ahí estaba Paltera, Almada, Redondo, Geni, Trailer, Perú, Carámbula, Sosoto. Nosotros nos separamos y formamos un nuevo equipo cómico, separamos del Hotel Cataplum y armamos Jaujarana. Y ese Jaujarana nos da la oportunidad de hacer, bueno, las cosas que nosotros queríamos hacer realmente. Y ahí Canal Tele 11, en aquella época era Tele 11, Telefe hoy, nos pone un programa al aire, o sea, nos contrata para hacer un programa cómico, similar al que habían hecho o algo distinto, no sé, ustedes deciden. Pero hubo una oportunidad con la charla con un directivo del canal, dice, a usted le está faltando algo, que es, tienen cosas muy buenas, pero para enganchar al público, porque la verdad, el público todavía en la calle dice, usted, yo lo vi, usted hace el que hace el americano, pues la gente te empieza, faltaba que nos identificaran con algo, y ¿qué era eso? El personaje. Los personajes, como sucedía en la radio, los personajes se hacen famosos a través de un guión o lo que sea, pero de una frase, de un dicho. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es un palpitar, mi delirio, mi locura, mi tormento, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Vos hacés, no sé, podemos hacer 50.000 ideas. Me pasó a mí, yo ya te digo, a mí me conocían del americano, se confundía, usted es Paltera, no, usted, no, además, usted no, usted es Soto, no. Hasta que un día, ahí este señor nos avivó un poco y dijo, ustedes tienen que buscar personajes. Y ahí empezamos a buscar personajes. Personajes que tengan su propia personalidad, el prototipo. Y ese prototipo, bueno, ahí nacieron, sí, una serie de prototipos que se hicieron famosos a través del tiempo, como por ejemplo, Paltera era el Toto Paniagua, lo ubicaste, era este que le enseña a Almada, le enseñaba a comer, y entonces era el Toto Paniagua. Yo me acuerdo que andaba haciendo miles de cosas y un día dije, ese es un personaje, ¿cuál puede ser? Y no sé, no tenía, porque yo sacaba las voces, las imitaciones. Pero un día se me ocurrió, como soy fanático del cine, como yo hacía en un programa que yo animaba acá de mañana en el Canal 4, que era Frente a Frente, de agarrar las películas y doblarlas. Entonces yo le hacía el doblaje a las películas, pero yo le ponía el teledoblaje. Pero dije, no, ¿cómo me podía identificar a mí? Y ahí fue que inventé el hombre del doblaje. Pero con el tiempo, luego que yo hice acá en Montevideo durante más de 2 años un programa que se llamó El Hombre del Doblaje, un programa que tenía de media hora, que iba por Canal 4 a las 20:30 los domingos, donde yo tenía que hacer varias historias. Y entonces ahí llegó un momento, empecé a inventar la compaginación, de mezclar los actores, que eso me encanta. Yo no tenía en ese momento video, entonces ¿qué hacía yo? Tenía un proyector de 16 milímetros, y donde yo me traía las películas de 16 milímetros, y veía toda la secuencia, la veía,
y de repente esta escena me gusta, que está acá este actor, no sé, X, Charles Bronson, no sé, lavando, no sé, sus pantalones en el oeste, y de repente aparece por ahí de otra película, que también estaba en 16 milímetros, aparece Mirta Legrand, qué sé yo, que se encuentra con Charles Bronson. Entonces yo sacaba, veía el rollo, veía así, cuadro por cuadro, veía por acá, hay una escena que me gusta, la corto acá, y después la engancho por acá, y las pego. Y dejaba siempre un cuadrito, para después volver a empalmarla otra vez, porque la primera película me quedaba trunca, y ahí se me armaba un lío bárbaro. Pero eso me llevaba un tiempo brutal. Entonces yo armaba la película, elegía las escenas, después las llevaba al canal, en el canal compaginábamos toda la película, con la escena que yo había elegido, y después sí, iba a la edición de videotape, y ahí con un editor, decíamos, corta acá, poner acá, bueno, como se hace una edición, ¿no? Pero lo bravo era después compaginar otra vez las películas que yo había cortado pedazo por pedazo y poner, ¿dónde el cuadro? ¿Dónde estaba esto? Pues era un cuadrito solo que dejaba. Y bueno, había que pegarla, yo tenía cinta scotch y esa cosa que se pegaba con las películas de 16 milímetros se compaginaban con cinta scotch. Señor Gimbarri, lo llaman por teléfono. Gracias. Escúchame que hablan por teléfono, enseguida vuelvo. Hola, ¿quién habla? ¿Quién está Gimbarri? Escúchame, es divertido. No te pierdas al hombre doblaje, está en el aire, fíjate. El hombre doblaje que lo voy a ver. ¿Qué pinta, macho? En el año 63 nosotros empezamos a ir a Buenos Aires y seguíamos actuando programas en Canal, tuvimos un Canal 13, Canal 11, Canal 9, todos los canales recorrimos, como los gondoleros anduvimos por todos los canales, cambiando sí de nombre. Cada vez que cambiamos a un canal, antes era Telegraph, después fui Jaujarana, después de Jaujarana fui Perumor, y Perumor, Pupumorpo, yo qué sé, Comicos, una cantidad de nombres. Cada canal que nos tomaba, cambien el nombre, vamos a hacer un nuevo producto, y se hacía, el producto era el mismo, el equipo seguía. Y hacíamos el humor internacional. ¡Ay, de las comadres del barrio, silencio! Bien, muy bien. ¿Deseaban algo? Sí, teníamos a buscar un bronceador. ¿Un bronceador? Sí, un bronceador. Ah, tengo uno muy bueno norteamericano. Acá por otro lado tengo. 7 de cada norteamericano lo usan, otros 3 no. 7 de cada norteamericano. Estamos presentando De Calegrón. Yo no fui un tipo que me dediqué mucho al humor político, pero reconozco que en la época nuestra, cuando hacíamos de Calegrón, y en época brava, sobre todo de dictadura, empezamos, entre nosotros nos reuníamos y hacíamos chistes, y hacíamos parodias, y se dijeron cosas muy bravas. Había un personaje que, por ejemplo, que hacía, era Almada con Frade, que fue el Chicho, que decían cosas increíbles, las cosas que se decían ahí, en una época que no podías ni hablar, y nos jugamos con eso. En este caso, tanto Almada, Frade, eran muy que estaban más en la onda política. Yo lo escuchaba y de repente tiraba alguna cosita, pero ellos eran los que jugaban más con esto. Y nosotros después con el tiempo sí, hicimos un humor político. Me acuerdo yo vi un día con una idea de hacer, representar todas las imitaciones de los políticos. Por ejemplo, Freda imitaba muy bien a Sereñe, yo me ponía una ceja y era Sanguinetti, y no sé, te digo, y armamos incluso la familia Rodelú, pero que fue una pegada. Pero nosotros nos metíamos con el chiste político, y no nos metías el dedo en el ventilador, como había un personaje que decía Frade, que decía frases que de repente eran bravas de decirlas, pero la hacíamos con mucho cuidado, respetando, porque dentro de todo el humor se hace. Peloduro mismo, que ha hecho caricaturas fantásticas de Aedo, los políticos te pedían, por favor, haceme algo de nosotros, porque lo hacían con otra calidad. No es como hoy que se está diciendo mismo en Buenos Aires, que se hace un humor político, pero se dicen de todo. Eso no para mí no sirve. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué más, Sangrenete? Aquí lo voy esperando. Esperando. Es verdad. A ver, esperando. Vamos a ver qué es lo que está esperando. Con desilusión, por un lado, pero ilusión al mismo tiempo.
A ver, ¿cómo es la desilusión? ¿Cómo? Desilusionado porque me duele ver que el partido se está peleando entre ellos y no encuentran la salida. Pero ilusionado A ver, ¿cuál es la ilusión? porque cuanto más peleados estén entre ellos, mejor para mí. Papita pa'l loro. Pero mire usted, yo me siento Pero, totalmente extrañado que ese dominio que tiene el lenguaje popular, la metáfora zoológica que usted se mandó, Influencias de la selva paraguaya.